Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo, Academia de Ecología. Unidad 6 y 7, Degradación de suelos en relación con prácticas agrícolas inadecuadas. Edafología. Cuarto 1. Seminario presentado por el equipo 8, Topitos Salvajes. Para tener prácticas agrícolas de buena calidad, se requiere heredar un suelo fértil y en buenas condiciones a las generaciones futuras. Hoy en día, muchos de los terrenos usados para producir suelen tener problemas de fertilidad. La gran parte de estos problemas se deben al mal manejo de los suelos, lo que suele conllevar a diversas situaciones como la pérdida de aceptación de residuos, que puede causar contaminación ambiental y agrícola. El mal uso de los agroquímicos que llega a afectar gravemente a los organismos vivos que habitan en los suelos, como bacterias, nemátodos u hongos, y también puede originar una contaminación de nitratos. La capacidad de absorción, volatilización, degradación y comportamiento fitosanitario en el suelo igualmente suele verse dañado. En este video hablaremos sobre la degradación de suelos en relación con prácticas agrícolas inadecuadas. El suelo como sistema depurador. Procesos. El suelo como sistema depurador. Procesos. El suelo es una delicada alfombra que recubre la corteza del planeta y que varía en grosor desde unos pocos centímetros hasta varios metros. Idóneamente, contiene minerales, derivados de la roca, arena, limo y arcillas, aire, agua y materia orgánica, que resulta de la descomposición de restos vegetales, animales y microbianos. La formación del suelo es producto de la continua interacción de 5 factores principales: el clima, los organismos vivos, el relieve, el tiempo y la roca madre o material parental. El suelo actúa como sistema depurador porque es capaz de degradar o inmovilizar, impedir o ralentizar la movilidad de diversos contaminantes, determinando en gran medida la calidad de los sistemas con los que se relaciona, como el agua, aire o la biosfera. Este evoluciona transformándose hasta alcanzar el equilibrio con las condiciones ambientales del sistema, que es abierto en el espacio y en el tiempo. El poder de amortiguación de un suelo representa la capacidad que tiene de inactivar los efectos negativos de los contaminantes. Esta acción se puede ejercer por varios mecanismos: neutralización, degradación biótica o abiótica, absorción, complejización, insolubilización. La capacidad depuradora depende fundamentalmente de determinantes características de los horizontes superficiales. La actividad microbiológica, que facilita la descomposición e inmovilización de los contaminantes, la arcilla y la materia orgánica, que mediante reacciones físico-químicas absorben a los contaminantes y permiten su inmovilización o liberación, la capacidad filtrante, que va a regular la facilidad de penetración de los contaminantes. Estas acciones dependerán de determinadas propiedades del suelo, que influyen en los mecanismos de autodepuración. La textura, donde los suelos de textura arcillosa tienen una alta capacidad de autodepuración. La estructura, donde los agentes contaminantes pueden provocar su destrucción por dispersión si contienen altos contenidos en sodio. La porosidad y permeabilidad, donde facilitan la circulación de los contaminantes en el suelo y pueden eliminarlos rápidamente y traspasarlos a los niveles freáticos. La capacidad de cambio iónico, que aumenta la capacidad de autodepuración al fijar los contaminantes sobre la superficie de las partículas. La salinidad, donde los contaminantes pueden aumentar la salinidad y como consecuencia disminuir la estabilidad del suelo. El pH, donde los contaminantes pueden acidificar el suelo. El ambiente oxidante, que aumenta el poder autodepurador al facilitar la actividad microbiana de descomposición. Y los gases del suelo, que ejercen también un importante papel, proporcionando el suficiente oxígeno para la actividad microbiana. De cualquier forma, por muy favorables que sean las características del suelo, es evidente que la capacidad depuradora no es ilimitada. El suelo no puede asimilar, inmovilizar, inactivar y degradar todos los contaminantes que recibe y por ello, en un determinado momento, cuando se superan unos determinados umbrales, puede transferir los contaminantes a otros medios e incorporarlos en las cadenas tróficas. Se produce entonces una situación no prevista.
La presencia de metales pesados, hidrocarburos y plaguicidas, todos ellos potencialmente tóxicos, es uno de los problemas ambientales más importantes en el mundo. Varias especies de plantas e incluso grupos microbianos que habitan en estos suelos son cruciales en la remediación edáfica, ya que promueven la descontaminación o estabilización, en donde la cantidad del contaminante no disminuye, pero el elemento queda secuestrado o absorbido en la matriz del suelo, por lo que su biodisponibilidad y movimientos sí se minimizan. Cuando se alcanza este límite en el suelo, deja de ser eficaz e incluso puede funcionar como fuente de sustancias tóxicas, tanto para los organismos que viven en él como para los sistemas con los que se relaciona. Con esto, se considera que el suelo retiene, filtra y desactiva compuestos tóxicos que pueden llegar a los mantos freáticos y a las cadenas alimenticias y redes tróficas, puesto que es un recurso esencial para reducir los riesgos ambientales y de salud. El comportamiento y la interacción de contaminantes con el suelo comprenden procesos físicos, químicos y biológicos que toman lugar en los tres componentes, sólido, líquido y gaseoso, conforme al medio que es el suelo. Se incluyen tres principales tipos de procesos: retención, infiltración, difusión y transporte, y alteración, transformación e iniciación de cambios químicos dentro del suelo. Capacidad de aceptación de residuos de un suelo. Los residuos en un suelo han dejado de verse como un posible valor fertilizante a ser un problema medioambiental y agrícola, ya que se han visto afectadas las funciones del suelo como depurador natural. La incorporación de residuos al suelo debe realizarse de forma controlada y en el caso de los agroquímicos debe conocerse cuál será el comportamiento esperable. Si no hay un buen uso de estos residuos, puede haber una zonación de terreno. La digitalización de mapas y el uso de modelos permiten evaluar la capacidad de aceptación de agroquímicos o de residuos en general que tienen un suelo concreto. Estos mapas se basan en identificar las propiedades del suelo que pueden influir en la absorción. Para saber las clases de vulnerabilidad se tienen que tener en cuenta las clases de vulnerabilidad del suelo, factores edáficos, categoría de suelo, profundidad, porcentaje de materia orgánica, pH, texturas y contrastes texturales, clase de drenaje, velocidad de infiltración, conductividad hidráulica, complejo de cambio, clases de vulnerabilidad de aguas superficiales y clases de vulnerabilidad de aguas freáticas. Este tipo de información traducida en mapas permite tener acciones preventivas. Por ejemplo, la información que se puede adquirir de aguas freáticas puede ser reflejada en grandes lapsos de tiempo, que llegan a ser de 20 a 30 años. El rendimiento de depuración de un suelo puede estudiarse mediante el desarrollo de modelos matemáticos de absorción y transporte, que permitirán realizar predicciones precisas acerca del comportamiento de los contaminantes, prevenir los riesgos de contaminación de un vertido en el suelo, así como optimizar el efecto depurador. La variación de la demanda biológica de oxígeno, DBO, de las aguas vertidas a un suelo varía a medida que van atravesando este medio y sufren los procesos anteriormente descritos. La relación entre la DBO del agua en distintos instantes en su movimiento en el suelo es de tipo exponencial. Las ondas de succión de porcelana porosa constituyen uno de los métodos para el muestreo de agua del suelo a distintas profundidades para su posterior análisis. Así se puede determinar la eficacia de un suelo como sistema depurador. Estos dispositivos presentan algunos problemas en la práctica, ya que al instalarlos se produce una cierta alteración del suelo y además no permiten saber qué tamaño de poro está contribuyendo al aporte de agua. En cambio, los lisímetros son equipos más precisos y menos problemáticos. Si bien son instalaciones fijas, lo que da mucha mayor rigidez y son mucho más caros.
Si existe capa freática accesible, se puede recurrir a sondeos para muestreos directos o a la instalación de piezómetros para muestreos periódicos. También se pueden muestrear las aguas freáticas que desagüen en una cuenca o subcuenca. Agroquímicos y medio ambiente. ¿Qué es un agroquímico? Esta sustancia química que utiliza el ser humano con el objetivo de optimizar el rendimiento de una explotación agrícola. Estos productos se utilizan para luchar contra las plagas que afectan a los cultivos y estas a su vez favorece el crecimiento rápido de las plantas. Tipo de agroquímicos. De los más utilizados y conocidos son los fungicidas, que se encargan de eliminar hongos, los bactericidas a las bacterias, insecticidas a todo tipo de insectos, y existen otro tipo de grupos, como lo son los herbicidas, que se encargan de la eliminación de las plantas que son nocivas para los cultivos. Acaricidas, estos repelen principalmente a los ácaros. Rodenticidas, encargados de deshacerse de los roedores que se encuentran en los alrededores que dañan a los cultivos, y estos a su vez aprovechan para comerse las semillas que han sido plantadas. Los nematicidas acaban con los gusanos que van apareciendo en el suelo, y estas a su vez hace que aparezcan ciertas plantas, por lo que esto va ligado con los herbicidas, ya que pues obviamente eliminan estas plantas que son nocivas para los cultivos. Y por último también tenemos los fitoreguladores. Estos se encargan del crecimiento de los cultivos y lo hacen mediante las fitohormonas. Según el momento, estas generan un impulso o frenan el desarrollo y crecimiento de las raíces. Y por último se encuentran los fertilizantes, que como su nombre lo indica, estos aportan nutrientes que se encargan de facilitar y agilizar el crecimiento de ciertas plantas. Los agroquímicos y el medio ambiente. Existen dos rutas por las que los agroquímicos pueden ingresar al medio. Estas son las fuentes puntuales, que se asocian principalmente a la manipulación de los agroquímicos durante el transporte, almacenamiento, preparación de mezclas y limpieza. Y por otra parte también se encuentran las fuentes difusas. Estas incluyen el escurrimiento superficial, la contaminación del agua por drenaje y la derivada de pulverización. Estos agroquímicos pueden contaminar el agua superficial y subterránea al ser aplicados en los lotes de cultivos, ya que están presentes en el suelo. Estos pueden ser escurridos el agua por las lluvias. La aplicación de agroquímicos implica una contaminación directa del suelo también, donde se está cultivando, pero no solamente pueden ser los cultivos el suelo agrícola, ya que se puede contaminar terrenos que no son cultivados, esto principalmente por el aire, al ser el aire mezcla los agroquímicos y los transporta hacia otros terrenos. Esto principalmente pues impacta también en la contaminación aérea, cuando una pequeña porción del producto que no alcanza a tocar el suelo o el cultivo se queda de forma gaseosa en el aire, transportándola de un lugar a otro. Contaminación por nitratos. Como es bien sabido, el nitrógeno es esencial para el crecimiento de las plantas y en combinación con variables mejoradas en los cultivos produce un incremento de las producciones agrícolas. Sin embargo, hoy en día existe una preocupación mundial por la concentración creciente de nitratos en las aguas para consumo humano, que se ha plasmado en normativas al respecto en muchos países y en especial en la Unión Europea, debido a que puede causar un síndrome llamado el niño azul, que puede llegar a ser mortal. En los sistemas acuáticos provoca el crecimiento exagerado de algas,
lo cual puede llegar a ser benéfico hasta cierto punto, ya que representa un proceso de depuración natural en las aguas por fijación de nitratos. La procedencia de nitratos en las aguas son principalmente cuatro. La primera es de la atmósfera y se manifiesta en agua de lluvia. La segunda es del suelo por procesos de transferencia de capas freáticas a partir de los abonos, purines y otros residuos orgánicos. La siguiente proviene de las zonas urbanas debido a las aguas residuales que se producen y la última de las zonas industriales. El movimiento y transformaciones de nitratos en los suelos. Los modelos. Los suelos difieren en los potenciales de lavado debido a sus propiedades relacionadas al movimiento del agua. Por ejemplo, en un suelo de textura fina habrá poco lavado de nitratos y en los suelos arenosos pasará lo contrario y podría provocar contaminación de las capas freáticas. La utilización de modelos ayuda a una mejor comprensión sobre el comportamiento de los nitratos. Los modelos determinísticos son los que mejoran la comprensión de las distintas partes del sistema, mientras que los modelos de caja negra se realizan empíricamente donde las entradas y salidas de nitratos se tienen en diferentes compartimientos. Los modelos para el equilibrio de nitrógeno se siguen investigando por diferentes autores. Medidas para el control de nitratos en el medio. Para disminuir las concentraciones de nitratos en las aguas, hay una serie de medidas preventivas que tienden a disminuir la transferencia de nitratos a las aguas y una serie de medidas correctoras a aplicar cuando el agua haya alcanzado ya niveles no deseables de nitratos. Entre las medidas preventivas encontramos ordenar los usos del territorio para proteger la cuenca de bombeo, orientar el uso de fertilizantes y purines para evitar pérdidas innecesarias de nitratos por lavado y establecer zonas de protección, delimitación de áreas sensibles a los nitratos y áreas permanentes sin fertilizar, y entre las medidas correctoras, las más importantes son las actuaciones frente a aguas con altos contenidos de nitratos por medio de una mezcla de aguas, un efecto diluidor, clausurar de pozos y sondeos contaminados, plantas de tratamiento de agua para disminuir el contenido de nitratos y un embalse de agua en superficie provocando una desnitrificación natural por actividad microbiológica. Lo más conveniente sería implementar medidas preventivas, sin embargo, una disminución de fertilizantes rica en nitrógenos podría afectar las producciones agrícolas y provocar otro tipo de problemas. No es recomendable llegar a utilizar las medidas correctoras debido a que son más caras y encarecen el agua. Es preferible ir a la prevención, por medio de establecer zonas de protección en áreas de captación y asesorar a los agricultores sobre cantidades de fertilizante y purinas a aplicar. Aguas superficiales, fosfatos y eutrofización. El agua superficial es agua que se acumula en la superficie del suelo, como ríos, lagos, estanques, presas y el océano. Es la que sirve para nuestro consumo. La causa más general y mejor conocida de contaminación de las aguas superficiales por fosfatos procedente de actividades agrícolas es debido a la escorrentía superficial. Esto ya que la escorrentía puede presentarse inclusive en tasas de aplicación que no exceden los requerimientos del cultivo. La relación nitrógeno-fósforo expresa el control de estos elementos en la producción de biomasa acuática, siendo por lo general el fósforo el factor limitante, pero este criterio no parece suficiente para resolver el problema de la eutrofización. La eutrofización es un proceso provocado por el hombre que tiene efectos adversos sobre la calidad de las aguas corrientes y embalsadas. Puede describirse como un enriquecimiento de los sistemas biológicos por elementos nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo. Sin embargo, esto provoca un crecimiento desmesurado de biomasa, principalmente algas cianofisias, autótrofas y especies superiores como el género Lelma. Esto resulta en una demanda biológica de oxígeno elevada, pues se tiene que descomponer y biodegradar la materia orgánica muerta de tal biomasa. Este ejemplo muestra un crecimiento desmesurado de plantas acuáticas, lo que llega a crear desequilibrios ecológicos en las comunidades y problemas en canales y embalses, generando costes importantes si requieren limpiezas periódicas.
Estos desequilibrios tienen su origen en una contaminación del sistema por fosfatos, que pueden proceder de fuentes puntuales o fuentes difusas, también conocidas como no puntuales. Las puntuales proceden de un vertidero en un punto determinado, como consecuencia de la llegada de origen doméstico o industrial, entre otros. Las fuentes difusas, por su parte, no tienen un destino concreto. Para determinar la incidencia de las explotaciones ganaderas en la eutrofización en las aguas es preciso tener en cuenta el tipo de animal de la explotación. La tabla en pantalla muestra las cifras orientativas con referencia a la producción de kilogramos de fósforo por animal en un año. Observamos que el ganado equino es quien produce más del nutriente. Por su parte, la transferencia de fosfatos a las aguas puede tener lugar ya sea con intervenciones del suelo debido a procesos de transformación de este anión del suelo a una capa freática poco profunda o por procesos erosivos por cuyo efecto el fósforo del epipedón pasa al agua de escorrentía que transportará los fosfatos a las aguas superficiales, ya sea en solución o en suspensión asociada a las partículas sólidas erosionadas, o bien puede ser por las aguas residuales que contengan detergentes fosfatados. Los contenidos de fosfatos en las aguas superficiales que sean superiores a los considerados normales, los superiores a 10 microgramos litro, provocan eutrofización. Los criterios para evaluar el estado trófico en lagos y embalses según el Programa Cooperativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, son los mostrados en la tabla en pantalla. Los estudios de caso del estado trófico del cuerpo de agua superficial ayuda a determinar si sufre de contaminación orgánica o eutrofización. Manejo y compactación del suelo. Compactación del suelo. La compactación del suelo es un proceso mediante el cual el suelo no saturado se comprime de tal forma que el volumen de los huecos en este va a disminuir notablemente, haciendo que la densidad aparente aumente y que la porosidad disminuya, sobre todo los poros de mayor tamaño. Se puede producir a causa de factores externos, tanto como por procesos edafogénicos, como lo viene siendo la iluviación de arcilla, poros, o bien procesos de expansión de extracción en suelos ricos en arcillas esmectíticas, aunque mayormente es causada por la presión que la maquinaria ejerce en el suelo cuando el suelo se encuentra húmedo. Al aumentar el contenido de humedad, un suelo será más susceptible a la deformación, de ahí la mayor vulnerabilidad a la compresión en los suelos húmedos. En el enfoque agronómico es de gran interés evitar este efecto, ya que las condiciones para el crecimiento de las plantas se pueden ver afectadas negativamente, puesto que se disminuye la permeabilidad del suelo al agua y aire, haciendo que éstas tengan menos acceso a agua y nutrientes, y los microorganismos difícilmente podrán sobrevivir a las condiciones ocasionadas. Para describir la compactación de forma indirecta, se puede utilizar a la densidad aparente, el ratio de huecos, a la porosidad y a la estabilidad de los agregados. De estas anteriores mencionadas, la más sencilla de usar es la densidad aparente, ya que no es tan complejo obtenerla. Esto gracias a la estrecha relación que mantiene con la estructura del suelo. En el estudio de la influencia de la compactación en la distribución de tamaños de poros, deducida a partir del modelo de curva característica de humedad, se observa en la siguiente gráfica que al compactar se destruyen los agregados y disminuye la proporción de poros gruesos. Manejo del suelo. Conocer con anticipación el daño que pueden provocar los efectos de fuerzas externas es bastante complicado, debido a las variaciones meteorológicas que existen en los distintos suelos. Pero cuando se desea evitar o disminuir la compactación, las medidas que se pueden seguir son las siguientes. Controlar el tráfico de maquinaria. Controlar el contenido de agua. Utilizar plantas capaces de romper capas compactadas. Añadir materia orgánica. Evitar polielectrolitos. Encalando, según sea el caso. Y finalmente, también se puede aprovechar las lombrices de tierra para estimular su actividad estructurante. Conclusiones. Como pudimos observar, la degradación de suelos por prácticas agrícolas inadecuadas
puede causar muchos efectos negativos al ambiente y a los cultivos de los productores. Debido a esto, tenemos que tener en cuenta cuáles son los procedimientos adecuados para tener un suelo sano y fértil. Fuentes consultadas.